Hay tres palabras que encierran la crisis para su comprensión económica. La primera palabra se llama inflación. La segunda palabra se llama recesión. Y la tercera palabra es depresión. Estas tres palabras van mancomunadas o amarradas una con la otra. La inflación es cuando los precios se levantan de las cosas y los servicios por un tiempo a tal nivel que la gente no puede pagarlos o el costo es más alto de lo que la gente tiene a mano. Consecuentemente comienza una recesión en el mundo. Comienza una inflación, perdón. La recesión generalmente nos habla de una reducción de la producción nacional de un país. Cuando el GDP, cuando un país, una nación deja de producir, o sus gastos son mayores que sus ingresos, o su producción baja, entonces viene lo que se llama una depresión. Cae depresivo el país. Económicamente hablando, está gastando más de lo que se come, está gastando más de lo que tiene, está gastando mucho más de lo que ha pedido prestado. Consecuentemente entra en recesión y no tiene lo suficiente finanza para hacerle frente a sus deudas ni a sus pagos. Esto sería la palabra recesión. Y la tercera palabra es la palabra depresión, depresivo. Una es recesión y la otra es una depresión. Una depresión económica es cuando el significado del producto interno de una nación, debido a la inflación y debido a la recesión, la depresión se da, que viene a colapsar la liquidez de la nación. Consecuentemente, al no haber liquidez, las compañías comienzan a sufrir y la materia prima, aunque esté allí, esté almacenada, no tiene los suficientes dineros para hacerle pago a la mano de obra. 1929, la gran recesión. Diga conmigo, 1929. Octubre del 29 fue la gran recesión mundial. Duró hasta el día o la semana antes de la Segunda Guerra Mundial, que fue en septiembre de 1939. Diga 10 años. Estos 10 años de la recesión mundial terminaron en el año 39. Del año 39 al año 2009, ¿cuántos años van? Van 70 años. Y parece significativo en el calendario de Dios que a un ciclo de 70 años el colapso económico en la misma nación y a la misma época le golpeó. Exactamente igual. Y vamos a un camino de ese tipo de crisis que va a factuar. 70 años es una cifra significativa. Ahora yo quiero que usted sepa que en 1929, cuando comenzó la gran depresión en los Estados Unidos de América, que afectó todo el mundo, la gente hacía fila, no habían trabajos, el país se empobreció, pero fue la Segunda Guerra Mundial que lo saca adelante con un trabajo de la mujer, con un trabajo de la industria. Pero también fue la época, en 1929 a 1939, cuando las iglesias, y particularmente lo que se llama The Southern Baptist Church, todas las iglesias del circuito del Bautista del sur de los Estados Unidos, crecieron cual nunca se había visto en la historia. Crecieron en 10 años aún casi 400%. Fueron aquellos 10 años de la depresión donde la nación buscó a Dios, se entregó con Dios y comenzó en las finales de los años 40 a haber un movimiento hacia la iglesia, en cual la iglesia se constituyó el centro de la sociedad, el centro de la solución, donde la iglesia sanó los problemas de necesidades, de hambre, de soledad, de pobreza, de dolor. La iglesia estaba sentada en el centro de toda la comunidad norteamericana
y es ahí donde nace el gran movimiento misionero de los Estados Unidos en 1940 para adelante, con la Segunda Guerra Mundial. Y después de eso, usted tal vez se acuerde de misioneros que llegaron a su país, que llegaron a nuestro país en los años 50, los años 60. La Gran Depresión hizo que la gente se volviera a la iglesia y que también la iglesia tomara tal vez los recursos de aquella gente. Y cuando la depresión terminó en 1939, las iglesias contaban con un crecimiento de más del 400%, y constitucionalmente o denominacionalmente las iglesias habían crecido de ser en el sur de los Estados Unidos unas 400, 600 iglesias, se multiplicaron aproximadamente 14,000 iglesias. Estas son cifras de hombres. Ahora vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a Proverbios 23. Usted no tiene prisa en esta noche, ¿verdad? Puedo sentirme en casa con libertad, ¿verdad? Proverbios 23. No es Proverbios 23. Es Proverbios 13, perdón. Proverbios 13, capítulo 13, versículo 22. Discúlpeme. Proverbios 13, versículo 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Escuche bien. Aquí hay dos ideas y la traducción en el castellano es bastante buena, pero la idea que dice ahí dice el bueno. La idea correcta es el Padre bueno. El Padre bueno da herencia y da riquezas a los hijos de sus hijos. Ahora, ¿cómo lo va a hacer el Padre bueno, dar herencia o heredad a sus hijos? Lo va a hacer porque Él va a tomar la riqueza del pecador que está guardada para el justo. Este versículo, aunque tiene una connotación humana, no es un versículo común y corriente. Es un versículo que nos habla que solo hay un Padre que es bueno, que Él tiene hijos y que Él va a dar herencia a sus hijos. Pero para hacer esa herencia y para dar heredad a los hijos de la iglesia del Padre bueno, Él tiene que tomar las riquezas del impío y pasarla a la mano de los justos. Esto se llama en teología moderna, o en el concepto teológico se llama la transferencia de riquezas a la iglesia. Hay una gran transferencia de riqueza que se viene esperando desde los años 80 que Dios va a hacer a su iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia hoy tenemos gente que habla en lenguas, tenemos ministros, tenemos gente que sabe echar fuera demonios, tenemos gente que sabe alabar a Dios, que sabe adorar, tenemos gente que sabe de teología, de hebreo, de griego. Parece como que lo tenemos todo, pero tenemos techo. Techo quiere decir que la iglesia, aunque lo tenga todo aparentemente, no tiene los recursos para hacerle frente a la obra misionera mundial y para poder establecer los ministros que necesita establecer en esta nación, así como en el tercer mundo, en la India y en la China. No hay los recursos que se requieren. Aunque queramos y aunque estemos en la nación más rica, la iglesia tiene pobreza. Usted está sentado en una banca muy cómoda, bien acolchonada, porque esta iglesia originalmente esta iglesia metodista una vez tuvo el capital, tuvo las riquezas, tuvo la belleza para construir este templo, pero usted está aquí porque hoy ellos no pueden pagar la bill de este templo. Simple y sencillamente, hoy no tienen cómo pagar los pesos de este templo. La electricidad que yo estoy gastando aquí, que usted la ve, el caminar por esta alfombra,
tener ese mueble pintado, tener esto arreglado que se ve muy bonito, todo se mira muy bonito, pero todo es apariencia, porque no hay el recurso, no hay el dinero, no hay el capital. La iglesia está quebrada, la iglesia no tiene el dinero, pero buen padre va a dar herencia a sus hijos y va a tomar del impío las riquezas y se las va a pasar a los justos.